Entonces él estuvo en La Dorada la última vez, ahí fue donde yo estuve yendo pues cada 15 días, pero en Manizales allá siempre el coso, la plata, y igual él pedía cosas de más, entonces todo para mí era muy difícil. Entonces ella me dijo, no, es que si usted no vuelve, yo no sé qué, la mando a matar, y yo dije, no, pues para vivir así, yo le dije, igual. Entonces yo ya ahí pierdo contacto con él. Resulta que a mí me dan orden de captura, me hace capturar, me captura, que hicieron investigaciones, que yo no sé qué, bueno. Me capturan y yo nunca acepto porque yo dije, no, no voy a aceptar porque yo fui la mujer de él, más no trabajé. Bueno, entonces ya ahí ya empieza mi calvario, me llevan a la cárcel de Manizales fui trasladada acá a Ibagué, pues acá en Ibagué llevo mucho tiempo, muchos años, y pues empiezo a trabajar y eso. Después él me manda una carta donde me dice que está arrepentido, que yo no tengo nada que ver, que él va a hacer una audiencia y me citan a Manizales, me llevan hasta allá. Pero en las 3 audiencias que él se ha retratado, dicen que no, que yo ya estoy condenada y que no hay nada que hacer. Y ya hace yo muchos años que no volví a hablar con él, la verdad. Para que quedemos claros, él le indica que la va a vincular con esos hechos que finalmente la vinculó cuando usted le dice que no va a visitarlo más. Claro, sí, doctor, porque cuando a él lo capturan ahí en Manizales, lo capturó la SIJIN. Y en la SIJIN él mismo dice que él queda capturado. Y él dice, sí, mi esposa no tiene nada que ver, ella es la mamá de mi hijo, mire, ya está acá en la casa, y a él se lo lleva. Mientras que yo estuve yendo a visitarlo y eso, él siempre en las audiencias, yo no tengo nada que ver. Cuando yo ya lo dejo a él, ya él dice que sí, que yo sí tengo que ver, que yo trabajé, que hice eso, que aquello, que lo otro. ¿De qué manera Carlos Enrique Vélez ha expresado su arrepentimiento por haberla vinculado en este proceso? Le ha hecho audiencias, doctor, a mí me llevaron a Manizales en 3 ocasiones, él se ha retratado en Manizales, que yo no tengo nada que ver, y ahí ese mismo día estaba la doctora Marianela Jaramillo, que ella es de, creo que Medellín, de la especializada de allá, ¿no? Pero entonces en ese momento a mí me dicen que no hay nada que hacer porque igual yo ya estoy condenada. Después Víctor me dice que saque conyugal con él a Palmira, que él está allá. Yo digo que no, y dije, entonces voy a volver a decir que usted tiene que ver. Yo digo que usted es un mintólogo mentiroso, que hizo una cosa y otra. Igual yo ya estoy en la cárcel, ya estoy condenada, yo no quiero saber nada de usted. Y esa es la verdad. Él a mí me ha mandado correos y todo, y yo los devuelvo. Es decir, señora María Vianney, cuando usted se niega a acudir a una visita conyugal, el señor la vuelve a amenazar, ¿cierto? Sí, dice que entonces él va a volver a decir, y yo le dije, igual, usted es un mintólogo que va a decir hoy una cosa, mañana otra. Yo igual, yo ya estoy acá. Bueno, gente, ustedes solamente escuchen este explosivo audio donde se certifica que los testigos de Iván Cepeda de la Fiscalía Criminal y Corrupta son testigos falsos y mentirosos. Hoy se prueba, gente, el falso testigo de Iván Cepeda, Carlos Enrique Vélez, paramilitar, que hoy está acusando al Álvaro Uribe. En el pasado, gente, envió presa a su propia esposa solamente porque ésta se negó a ir a visitarlo a la cárcel, gente. Solo por ir a visitarlo armó un proceso falso y jueces corruptos, ladrones, enviaron a esta pobre mujer inocente a la cárcel. Estos jueces corruptos, ladrones y criminales deben de ir presos. Estos fiscales, quien envían presos a personas inocentes sin probar, deben de ir preso este nido de ratas y asesinos de izquierda comunista. Hoy se certifica, gente. Escuchen este explosivo audio. Favor, compartir para que se den de cuenta quiénes son los falsos testigos de Iván Cepeda y de la Fiscalía Nido de Ratas. Estas ratas están armándole un proceso falso a Álvaro Uribe con unos falsos testigos para hundir a Álvaro Uribe. Se certifica, gente, la propia ex esposa de este falso paramilitar hoy lo denuncia. Lo indignante, gente, es que a pesar de que se sabe de que el caso de Álvaro Uribe está a punto de prescribir, la juez corrupta persiste en armar ese proceso falso y debe de ir presa esta juez corrupta por armar este proceso falso y no declararse impedida para llevar este proceso. Escuchen este explosivo audio.
caso Uribe, estas son las 4 inconsistencias del exparamilitar Carlos Enrique Vélez en el juicio. La defensa del expresidente Uribe tuvo que impugnar en varias ocasiones la credibilidad del testigo por sus aparentes contradicciones en su relato. Carlos Enrique Vélez tiene 57 años y purga una condena de 40 años en prisión. El testimonio de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, necesitó de 2 días para ser escuchado en el juicio que avanza contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. A los problemas de conexión en la prisión de Palmira donde se encuentra recluido el exparamilitar se sumaron las constantes contradicciones en su relato que fueron advertidas por la defensa del líder natural del Centro Democrático. La versión de Vélez en este caso que acusa al expresidente de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal era clave. El exparamilitar sostiene que el abogado Diego Cadena lo visitó en la prisión y le ofreció hasta 200 millones de pesos a cambio de testificar en contra del senador Iván Cepeda y, con ello, favorecer a Uribe Vélez. Le puede interesar, aumenta el misterio por caso de intoxicación, falleció otra de las niñas que estaba internada en Bogotá. Sin embargo, el excomandante paramilitar entregó respuestas aisladas, sin contexto, incoherentes y, a veces, hasta contradictorias. Jaime Granados, defensor de Uribe, tuvo que impugnar en varias ocasiones su credibilidad. Estas son sus contradicciones en el juicio a Uribe. 1. El crimen que atribuyó a su expareja. Carlos Enrique Vélez tiene antecedentes por mentiroso. En un proceso distinto acusó a su expareja de estar involucrada con el asesinato de un político, fue una reacción de ira porque creía que ella lo había traicionado. Después tuvo que retractarse y declarar que la mujer nada tuvo que ver con el crimen. Durante el juicio, el abogado Diego Granados lo increpó sobre este caso y aseguró que jamás involucró a su exesposa en algún delito. En este punto liberaron un informe de policía judicial donde el exparamilitar reconoció el entrampamiento que orquestó contra la mujer. 2. La suma de dinero. Carlos Enrique Vélez insiste en que el 18 de julio de 2017 fue visitado por el abogado Diego Cadena en la cárcel de Palmira. Eran las 4 de la tarde y un dragonenante del IMPEC le dijo que había llegado un abogado. A esa hora ya estaban prohibidas las visitas. Cadena me dice que venía de parte del presidente Álvaro Uribe. Ahí empezamos a hablar y él me ofreció una plata, 200 millones de pesos para desmentir a Pipinta Pablo Hernán Sierra, señaló el exparamilitar. De acuerdo con el testigo, la intención de Cadena era que él desmintiera la versión que Pablo Hernán Sierra estaba entregando sobre los aparentes vínculos de Álvaro Uribe con el paramilitarismo. La contradicción ocurre porque Vélez, en una versión que entregó a la Corte Suprema de Justicia en 2019, afirmó que el ofrecimiento de Cadena fue de 100 millones de pesos. 3. Las cartas. Vélez ha insistido en que el abogado Diego Cadena escribió una carta que luego fue firmada por él. Ante esto, la defensa liberó una declaración que el exparamilitar le entregó a la Corte Suprema de Justicia sobre el método que usaron para escribir la carta. Vamos narrando lo de los hechos y entonces él lo iba anotando en esas hojas de él, en esos membretes, se le escuchó a Vélez ante el alto tribunal. Para el abogado Granados, esta es prueba de que el exparamilitar sí participó en la redacción de ese documento. Son 2 cartas que aparecen mencionadas en el expediente por Carlos Enrique Vélez. La segunda fue enviada a través del abogado de entonces, Samuel Sánchez. El exparamilitar aseguró en la audiencia que no contaba con evidencias de las cartas. 4. ¿Perteneció al bloque Metro de la Sauce? El testigo relató que está preso desde 2005 y que está condenado a 40 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir en modalidad de paramilitarismo y homicidios. Yo comencé en el bloque Metro en las zonas de Yarumal, Sopetrán y Carmen de Viboral en 1996. Después ingresé al bloque Calima, en el departamento del Valle, por la zona de Farallones. Cuando ocurrió la masacre de Barragán, Valle, me trasladaron al bloque Caldas, relató Vélez.
El bloque Metro de la Sauce es clave en este caso porque testigos como Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve han señalado al expresidente Uribe de tener algún tipo de vínculo con este bloque paramilitar. Sin embargo, Vélez no supo precisar las fechas en las que estuvo al servicio de esa célula paramilitar en Antioquia. Granados le mostró a Vélez una declaración que dio ante la Fiscalía 9 especializada en mayo de 2008. En ella, el ex paramilitar manifestó en qué bloques delinquió, pero no hizo referencia al bloque Metro. Vélez, después, aseguró que esa declaración era específica porque lo interrogaban sobre la masacre de Barragán y que, para entonces, solo se refirió a hechos cometidos en el bloque Calima.